Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Solis Ocasion. Feliz año nuevo, feliz 2020. Y quería inaugurar este año 2020 con un video muy especial que trata sobre mi cabello rojo. Llevo alrededor de 3 años con el cabello tinturado de este color rojizo y la verdad es que ha sido suficiente para aprender de mis errores, para aprender sobre cuáles son los productos, cuáles son los secretos para mantener un color rojizo, un color intenso, un color duradero en el tiempo y sobre todo los cuidados necesarios para mantener un cabello tan lindo, tan sano como el mío, que me ha costado de verdad bastante. Puede ser un poco complicado para las personas que están empezando, así que por eso les traigo una guía definitiva para mantener y cuidar el cabello tinturado de color rojo. En primer lugar vamos a hablar un poquito sobre el color. El color es un tema fundamental a la hora de elegir la tintura adecuada para el color de cabello que tú deseas. Entender un poco sobre la numeración de las tinturas va a ser clave para que elijas el tono correcto de cabello que vas a tinturar. La numeración de las tinturas que están en el mercado puede parecer un poco confuso al principio, pero la verdad es que es facilísimo y vamos a hablar un poquito sobre eso, en particular de los colores rojos. El primer número de la tintura, es decir, el número que viene antes del punto, es el tono base. El tono base significa más o menos qué tan claro o qué tan oscuro va a ser el tinte que vas a utilizar. Esta numeración oscila entre el 1 al 10, en el que el 10 es el número más clarito y el 1 es más oscuro. El tono base te va a ayudar sobre todo si tienes una base oscura o clara en tu cabello natural o el cabello que tienes ya de base. ¿Por qué? Porque si tienes un cabello más oscuro del color que vas a utilizar, es probable que necesites un tono base de una numeración un poquito más alta que si tienes el cabello ya decolorado. Los números siguientes corresponden a los matices del color del tinte que vayas a comprar. El segundo dígito corresponde al reflejo principal de tu tintura. Esto es prácticamente lo que le da el color a la tintura. Y el tercer dígito corresponde al reflejo secundario de tu tintura. Y eso significa que el color va a ser más intenso o va a reflejar un color distinto o más clarito, o va a tener tonalidades cobrizas o más caoba. Eso ya va a depender del número que indica. En lo que respecta a las tinturas de color rojo, oscilan entre el número 4 y el número 6. El número 4 corresponde a reflejos de tonos cobrizos, más anaranjados. El número 5 son reflejos de tonalidades caoba, más violáceas, por así decirlo. Esto es si quieres un color rojo más morado o no tan intenso, quizás más oscuro, más vino. Y finalmente el número 6 es el rojo puro, el rojo intenso, un rojo apasionado. Yo normalmente elijo siempre en mis tinturas las tonalidades de, digamos, número 6, o a veces me gusta también tener unas tonalidades cobrizas, es decir, no sé, normalmente compro un número 6.64, por así decirlo. Ahora sí vamos a hablar sobre los cuidados importantísimos, claves a la hora de tinturarte el cabello rojo, en este caso. Para el cuidado del cabello, normalmente yo diría que hay que fijarse en 2 cosas claves. Por una parte es la hidratación. La hidratación de tu cabello es clave a la hora de ya haber tinturado tu cabello, porque cualquier proceso químico por el que pase tu cabello va a tender a resecar bastante así que es importante mantener el cabello hidratado independiente del color del que vayas a tinturártelo. En segundo lugar, es un paso que con el tiempo lo he ido aprendiendo y es la matización de tu cabello. La matización de tu cabello va a permitir mantener el color de tu cabello rojo sin pasar por una coloración completa, nuevamente, sin pasar por la tintura, sin pasar por todo el daño que hace este proceso químico, y es bastante importante. Y yo a continuación les voy a enseñar todos los productos que yo utilizo para mantener y cuidar mi color rojo de mi cabello y también mantenerlo totalmente hidratado. Primeramente, el champú, producto que todos utilizamos, y en mi caso yo tengo que lavar mi cabello 2 veces, no sé por qué. Mi cabello quizás acumula mucho sebo y con una lavadita no es suficiente, así que utilizo 2 champús. El primer champú que yo utilizo es un champú absolutamente básico, es este champú de Familand sin sal, pero la verdad es que es un champú maravilloso y es
La verdad, muy recomendado por muchas personas que trabajan con el cabello. Y yo les voy a explicar por qué. Este champú no contiene sal, no contiene parabenos, es un champú absolutamente básico y la verdad es que mientras más básicos es mejor. Es muy importante que un champú no contenga parabenos, que sea totalmente básico. La verdad es que le aporta mucho más a tu cabello de lo que puedes creer, porque todos esos productos que las industrias le colocan a los champús, que te prometen maravillas, al final terminan deteriorando más tu pelo de lo que tú crees. Así que lo importante de este champú y lo que yo rescato es que no contiene sal, no contiene ninguno de estos productos que deterioran aún más tu cabello y te da un lavado profundo. A mí me sirve muchísimo para quitar todo el sebo, toda la grasa que acumula mi cabello a lo largo de los días. Y contiene antioxidantes, es un champú que huele maravilloso, es de Maki. Es un champú básico, pero la verdad es que le hace muy bien a tu cabello si te lo quieres simplemente lavar y nada más. El segundo champú que yo utilizo para mi segundo lavado, o puedes utilizarlo tú si no necesitas 2 lavados como yo, es este champú de Davines, es el Alchemic Champú. Es un champú matizador. Esto quiere decir que tiene pigmentos de color rojo. Como contiene estos pigmentos, va a aportarle un poquito más de coloración a tu cabello, evitando de que vuelvas a pasar por una coloración completa. En particular, Davines tiene muy buenos productos, trabaja con productos totalmente naturales, vale la pena comprar uno de estos a pesar de que quizás no son muy baratos. Los puedes conseguir en tiendas especializadas para productos para el cabello. Es un champú maravilloso, ayuda mucho a mantener el color de tu cabello y tampoco contiene parabenos ni productos raros, artificiales que le puedan aportar más daño a tu cabello. También utilizo 2 acondicionadores, pese a que no los utilizo al mismo tiempo, pero también los utilizo dependiendo de la necesidad de mi cabello. Y les voy a explicar más o menos para qué utilizo cada uno. El primer acondicionador que yo utilizo es este de Elvive. Este es el super acondicionador de la marca L'Oreal. Es un acondicionador, la verdad es que bastante bueno. Todos los acondicionadores de la marca L'Oreal de esta línea Elvive son bastante buenos. Este lo utilizo principalmente para aportarle la hidratación que necesita mi cabello. Me ha funcionado bastante bien. Es un acondicionador bastante completo. Ayuda también muchísimo al crecimiento de este, es algo que también a mí me importa, si a ti también es bastante bueno que lo sepas. Contiene queratina vegetal, contiene vitaminas, contiene óleo de ricino que ayuda al crecimiento de tu cabello. Es un acondicionador bastante bueno, bastante completo y ayuda a la parte de hidratación de tu cabello. A mí me funciona bastante bien. Y el segundo acondicionador que yo utilizo es este también de Davines. Es digamos la continuación de la línea del champú que yo les mostré anteriormente. Es el Alchemic Conditioner de Davines. Este también contiene pigmentos de color rojo, por eso utilizo este, digamos, no tan a menudo, pero lo utilizo sobre todo si quiero matizar un poco mi cabello, cuando quiero aportarle un poquito más de color. Puedes utilizar este acondicionador unas 3 veces a la semana si lo quieres utilizar como mascarilla, como matizador. Es bastante bueno. También, igual que el champú, no contiene productos muy agresivos para tu cabello. Es bastante bueno. Así que lo recomiendo totalmente si quieres mantener tu cabello rojo por mucho tiempo. Y por último quiero hablar sobre los productos bonus que yo utilizo, que son productos que utilizo no todos los días, no cada vez que me lavo el cabello, sino todas las veces que quiero aportarle o hidratación o una extra matización a mi cabello. En primer lugar quiero hablar sobre los matizadores. Este en particular me lo hizo mi cuñada, que trabaja como estilista, pero al fin de cuentas cualquier matizador que tenga una pequeñísima cantidad de tintura va a ser suficiente para que puedas hacer este tratamiento de coloración más o menos suave para tu cabello, sin tener que pasar por esta coloración completa como mencioné anteriormente. Puedes hacer el tuyo propio mezclando un poquito de tu tintura con algún acondicionador, con alguna mascarilla de tu preferencia. Este me lo hizo mi cuñada, más o menos funciona de la misma manera.
contiene una tintura un poco más caoba, más violácea que mi cabello. Normalmente recomendaría que utilices una tintura un poquito más oscura de la que ya tienes para aportarle un poquito más de intensidad a tu cabello, porque si utilizas el mismo tinte de tu cabello quizás no te tome de la misma manera que te tomaría tu tintura normal. Y finalmente quiero hablar sobre mi producto favorito para el cabello. Es un producto que conocí hace muy poco y es esta maravillosa mascarilla de Rebel. Es una marca independiente, es de una amiga. Esta mascarilla es lo mejor que he probado para la hidratación del cabello. La verdad es que es fenomenal. Mi mamá también la utiliza. Es esta mascarilla llamada Medusa. Les voy a dejar también el Instagram de esta maravillosa tienda de mi amiga Nico, que hace estos productos maravillosos para el cabello, para todo tipo de necesidades, no solamente para el cabello. Lo que me gusta de esta mascarilla es que utiliza productos completamente naturales, utiliza aceite de romero, utiliza proteína de seda, utiliza aceite de argán, todos productos naturales, no hay ningún secreto en ella, y la verdad es que deja el cabello muy sano, sumamente hidratado. Esta mascarilla la utilizo alrededor de 2 veces a la semana. Esto es cuando mi cabello se siente un poquito seco, sin vida, sin brillo. Una aplicación de esta lo revitaliza completamente. Normalmente siempre sugiero que uno utilice productos de orígenes más naturales que los productos del mercado, porque los productos naturales la verdad es que son los mejores a la hora de cuidar tu cabello, de cuidar tu piel y de cuidar en realidad cualquier parte de tu cuerpo. Y nada chicos, este ha sido el video de hoy, el primerísimo video de este año. Como les digo, les tengo muchísimas más sorpresas para este año 2020, espérenlas con ansia. Voy a estar trabajando mucho más en este canal. Coméntenme cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier comentario. Todos muy amorosos, bien recibidos por mí. Si quieren ayudarme, por favor denme un like, compártanlo con todos sus amigos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad llena de sorpresas para este año 2020. Un besito, chao.